Dios te bendiga, amado hermano. Quiero decirte que estoy muy feliz y muy alegre que tú estés viendo este video en este momento, porque esto es una muestra que tú te estás preparando para tu grupo de discipulado de esta semana. Me alegra mucho, te felicito, porque esto es una muestra de que tú amas la palabra del Señor. Esta es una muestra que tú estás interesado o interesada en conocer y profundizar en las Escrituras. Y yo estoy seguro y estoy consciente, porque así lo dice la palabra del Señor, que cuando nosotros profundizamos en las Escrituras y a través de ellas vemos a Cristo, vemos el Evangelio, vemos a nuestro Dios y vemos su voluntad para nosotros, somos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces te felicito por estarlo haciendo. Y bueno, ¿qué te parece si para iniciar este video tú te vas a leer Nehemías 10? Recuerda que estamos en esta serie llamada La mano de Dios, porque a través de todas las historias que hemos estado viendo y estudiando, siempre el factor determinante ha sido que la mano de Dios ha estado en medio de todos los eventos que han ocurrido. Y Dios está llevando a cabo su propósito perfecto de regresar un remanente a Jerusalén para que se vuelvan a establecer ahí, porque a través de ese remanente o en las futuras generaciones de ese remanente vendría el Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo. Así es que hazme un favor. Toma una pausa en este momento, ponle pausa a este momento, a este video, vete a leer el capítulo 10 completo y luego regresas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el capítulo 9? Ahora que ya lo leíste, ahora que te tomaste el tiempo de leerlo, es importante recordar dónde estamos, recordar lo que ha pasado en el capítulo 9 y cómo esto nos lleva al capítulo 10. En el capítulo 9, la semana pasada, vimos que los judíos hicieron una oración en la cual confesaron el pecado de la nación de Israel por alrededor de 1000 años. Pero al mismo tiempo, lo que brilla en medio de su pecado es la misericordia de Dios. Así como Israel por cerca de 1000 años fue rebelde al Señor, por cerca de 1000 años la misericordia de Dios continuó derramándose sobre la nación. Por eso, ellos toman esta actitud de arrepentimiento, de confesar su pecado, de esperar en la misericordia de Dios y luego deciden comprometerse a someterse a la ley del Señor. Y es importante, ¿verdad? Y quiero arrancar por esto, mencionando que en los primeros versículos tuviste un listado larguísimo de personas, pero este listado es simplemente representativo de todo el pueblo. ¿Te imaginas si literalmente los miles y miles de personas hubieran escrito su nombre en el libro de Nehemías? Hubiera sido quizás todo el tamaño de la Biblia solo de nombres. Lo que sucede es que ellos escriben estos nombres que son representativos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes del pueblo y luego de todo el pueblo. ¿Y qué es lo que hicieron? Versículo 29. Se adhirieron a sus hermanos, a sus dirigentes y se comprometieron bajo imprecación y juramento a andar en la ley de Dios, la cual fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, a guardar y cumplir todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, sus decretos y sus leyes. Jurar bajo imprecación y juramento, comprometerse bajo juramento e imprecación es hacerle el juramento al Señor que ellos iban a vivir bajo la ley. E imprecación significa que si ellos no lo hacían, Dios los castigara y Dios trajera sobre ellos maldiciones. Ahora, yo quiero recordarte que como hijos de Dios, nosotros vivimos en un constante caminar de fe, en un constante caminar en la gracia de Dios y en un constante arrepentimiento. Y el resultado de este camino de la vida cristiana va a ser una vida sometida a la palabra de Dios. Nuestra vida, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, gracias a la obra de la palabra en nosotros, se vuelve un olor agradable que sube ante el trono de nuestro Dios. Por eso es importante conectar el capítulo 9 y el capítulo 10, porque el capítulo 9 muestra arrepentimiento, pero el verdadero arrepentimiento va a llevar a lo que vemos en el capítulo 10, el compromiso de vivir para la gloria de Dios, bajo la autoridad de la palabra. Por eso déjame compartir contigo dos definiciones de arrepentimiento, una de Wayne Grudem y otra del pastor Tony Mérida, que nos van a ayudar a meditar y a reflexionar un poco qué es el verdadero arrepentimiento. Dice Wayne Grudem, el arrepentimiento es tristeza de corazón por el pecado, renuncia al pecado y el propósito sincero de olvidarlo y, pon atención a esto, andar en obediencia a Cristo. Y dice el pastor Tony Mérida, el verdadero arrepentimiento incluye un cambio a nuevos deseos, es decir, antes anhelábamos ciertas cosas, pero ahora anhelamos glorificar a Dios. Y luego dice que se transforman en nuevos comportamientos. Entonces déjame preguntarte, ¿ha sido tu arrepentimiento genuino? ¿Te has comprometido con Dios para vivir para su gloria, para vivir para su honra? ¿Estás sometiendo tu vida a la autoridad de la palabra de Dios?
Ahora bien, lo segundo que quiero que podamos ver en este capítulo y que pensemos y meditemos para llevarlo a la práctica en nuestras vidas es la centralidad de la palabra de Dios. Este es el punto. Ellos van a ser el pueblo que va a mostrar a las naciones la gloria, la gracia y la verdad de Jehová. Por lo tanto, la única forma en que ellos pueden hacerlo de verdad, en que esta gloria sea visible y sea mostrada a las demás naciones, a los demás pueblos, es mediante la revelación de la palabra escrita, mediante la revelación de la ley y el compromiso de vivir bajo ella. Ahora, ¿qué va a causar vivir bajo la autoridad de la ley, bajo la autoridad de la palabra de Dios? Una vida marcada, una vida diferente, una vida que es característica en ser contraria a lo que el mundo vive, una diferencia. La vida del pueblo de Dios será notablemente diferente de aquellos que no conocen a Jehová. Y es que así como el templo mostraba en Jerusalén la presencia de Dios en la ciudad, la vida de acuerdo a la ley muestra la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ser parte del pueblo de Dios implica amar la ley, pero también vivir bajo su gobierno. No podemos decir que amamos la ley, que amamos la Biblia, que amamos las Escrituras, si no nos sometemos bajo su autoridad. Y es que los frutos de una vida transformada tener una vida transformada, tener una vida llena de frutos y de frutos que el Evangelio ha transformado en nosotros, es una muestra de la salvación de una persona. Pero ojo, no debo comparar mis frutos con los frutos de otras personas, sino que debo comparar los frutos espirituales de mi vida contra la palabra del Señor. Y esta es la razón por la que los judíos se comprometen a vivir bajo la ley del Señor. Ellos ven que su vida no se ajusta a la ley del Señor, entonces vamos a firmar un compromiso para vivir bajo su palabra. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Nunca vamos a ser perfectos, pero tenemos dirección. Tenemos un lugar al que queremos llegar. La Biblia dice que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente no podemos seguir viviendo nuestras vidas como queremos, sino que las sometemos bajo la autoridad de la palabra de Dios, porque esta es la vida que refleja a Cristo Jesús. Mira lo que dijo John Newton al respecto. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que solía ser. Y entonces esto nos va a llevar a las tres áreas donde los judíos se comprometen a vivir bajo la ley. Ojo, que hay muchas otras áreas donde nos comprometemos a vivir bajo la autoridad de Dios, pero los judíos identificaron que en estas tres áreas ellos habían estado fallando mucho. Ellos se comprometen en esas áreas y estas tres áreas tienen aplicaciones muy importantes para nuestras vidas. Esta semana solo veremos la primera, el tema de los matrimonios mixtos. Mira lo que dice en el versículo 30. Se comprometieron a no dar nuestras hijas a los gentiles, ni a tomar a sus hijas para nuestros hijos. Y para poder entender por qué es tan importante este tema en el cual ellos se comprometen, yo quiero compartir contigo tres razones espirituales por las cuales Dios hizo esta prohibición a su pueblo. Ojo, no es un tema racial, no es un tema étnico. Cualquier persona que dejara la adoración a otros dioses y se comprometiera a adorar a Jehová podía ser parte del reino de Dios, podía ser parte del pueblo de Dios. Más bien, esta prohibición de matrimonios mixtos es por temas espirituales. Y quiero que lo veamos en el libro de Deuteronomio. Dice Deuteronomio 7, 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla por posesión, y he expulsado delante de ti a muchas naciones, heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y tú las hayas derrotado, entonces destrúyelas por completo. No harás alianza con ellas ni tendrás de ellas misericordia. No te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué? Pon atención, versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a otros dioses, de modo que el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto os destruirá. En este versículo encontramos 3 razones que quiero compartir contigo y quiero que las veamos para nuestra vida a la luz del Evangelio. La primera de ellas es esta. Dios lo había advertido para que Israel no se contaminara. Unirme a una persona cuyos deseos más profundos no son glorificar a Dios es un camino a desviar mi mirada de Cristo. Entonces ese era el tema para Israel. Unirse con otras naciones o darse matrimonio con otras naciones que tenían otros dioses y que adoraban otros dioses era una forma de que ellos desviaran su adoración a Jehová
y la llevaran a otros dioses, a otros ídolos. Al comprometerse a no tomar esposas de otros pueblos, ellos estaban cerrando cualquier oportunidad de contaminarse con el mundo. Y eso es exactamente lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros los cristianos en el Nuevo Pacto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y un templo de los ídolos? Eso nos recuerda a nosotros, a los solteros, los riesgos espirituales de unirse en relaciones sentimentales con no creyentes. La probabilidad, el riesgo, como lo quieras llamar, de que al unirte en una relación de matrimonio o de noviazgo con una persona que no comparte tu amor por Dios, tu deseo de glorificar a Dios, es un riesgo muy grande para tu vida. De hecho, yo lo consideraría una trampa de Satanás para que tú desvíes tu mirada de Jesucristo. Pero también esto nos recuerda a los casados que parte del propósito de nuestro matrimonio es ayudarnos los unos a los otros para vivir para la gloria de Dios. Si el matrimonio con una persona que no es creyente me va a desviar de glorificar a Dios, el matrimonio con un creyente tiene el propósito de que nos ayudemos los unos a los otros, ¿verdad? Mi esposa a mí y yo a mi esposa a vivir para la gloria de Dios. El segundo tema por el que Dios advirtió al pueblo de Israel acerca de los matrimonios mixtos es porque se pierde el propósito del matrimonio. El punto anterior nos lleva a recordar que el matrimonio siempre ha sido usado por Dios, y en este caso por Jehová, para representar la relación de pacto que Jehová tenía con Israel. Y de la misma forma, Pablo nos indica en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, que en el nuevo pacto el matrimonio es usado para reflejar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Léelo conmigo, por favor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahora, esto es un gran misterio. ¿Cómo es que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa se unen y llegan a ser una sola carne? Y dice Pablo, versículo 32, este misterio es grande, pero este misterio lo digo respecto de Cristo y la iglesia. Es decir, Dios usa el matrimonio para que sea un escenario público, para que todas las personas puedan ver reflejado en el matrimonio la relación que Cristo tiene con su iglesia, y en el Antiguo Testamento la relación de pacto que Jehová tenía con Israel. No podemos casarnos con una persona que no ha experimentado la gracia de Dios y esperar que nuestro matrimonio refleje el Evangelio. ¿Cómo va un hombre a servir a su esposa si no ha experimentado el amor que Cristo tiene por él, el liderazgo de Cristo para él a través del servicio? Cristo nos sirvió y a través de su servicio se hizo nuestro Señor. De la misma forma, un hombre que lidera una casa tiene que haber experimentado antes esta gracia. ¿Cómo va a poder una mujer someterse a su esposo si no se ha sometido primero a Cristo? ¿Cómo va a poder una mujer someterse a un líder que lo hace a través del servicio si no ha experimentado primero la bendición y la gracia de someternos al liderazgo, al señorío de nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo que Él lo hizo por medio del servicio a nosotros? Ahora, eso también debe llevar a los matrimonios que ya estamos establecidos, a los que estamos casados, a pensar y meditar si nuestro matrimonio está honrando realmente a Dios, siendo los hombres un reflejo del amor sacrificial de Cristo por nuestras esposas y de Cristo por la iglesia, y las esposas siendo un reflejo de la iglesia, honrando y sometiéndose a Cristo Jesús. Y por último, la tercera razón por la que Dios advierte a Israel acerca de los matrimonios mixtos es porque hay un riesgo demasiado grande en que la adoración a Jehová se pierda. El propósito de Dios es que de generación en generación se le adore en su pueblo, se le ame, se le valore por sobre todas las cosas. El mandato de Jehová de no unirse a matrimonio con personas de otras naciones tiene el propósito de perpetuar la adoración de Jehová en Israel por las generaciones. Ahora, si ellos se unían a personas que adoraban a otros dioses, ¿a qué Dios iban a adorar sus hijos? Si nosotros nos casamos con personas que no conocen al Señor, pronto entraremos en estos problemas de crianza con nuestros hijos. Si yo me caso con un testigo de Jehová, ¿qué le enseñaremos a nuestros hijos? ¿Es Jesús Dios o no es Dios? Si yo me caso con una persona católica, ¿qué le enseñaremos a nuestros hijos? ¿Que la salvación es por obras o que la salvación es por gracia? Si yo me caso con una persona atea, ¿adoraremos a Dios o no lo haremos?
Es importante meditar esto. Y si tú estás casado, debemos recordar constantemente que Dios nos ha prestado a nuestros hijos con el propósito que nosotros los criemos en el temor del Señor para que ellos se conviertan en discípulos de Jesucristo. Por último, quiero dejar una palabra de ánimo a mis hermanos y hermanas que están casados con personas no creyentes. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, nos dice a aquellos que están casados con una persona no creyente, que se mantengan con ellos, no que lo abandonen, sino que se mantengan con ellos, pero que su vida sea un reflejo tal de Cristo Jesús y que su vida esté sometida a la palabra de Dios para que tal vez a través del testimonio de ustedes y de su vida, ellos lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Por lo tanto, trata a tu esposa, si eres casado, con un sacrificio y con un amor sacrificial como Cristo lo hizo por su iglesia, aunque ella no sea cristiana. Y si tú eres una mujer, sirve, honra, sométete y respeta a tu esposo, así como la iglesia se somete a Cristo. El único momento en que no debemos hacerlo es cuando están pidiendo de nosotros que desobedezcamos al Señor por obedecer o por satisfacer o por agradar a nuestro cónyuge. En ese caso no hay que hacerlo, pero en todo lo demás debemos seguir el modelo del matrimonio, tanto para hombres como para mujeres. Y primero Dios, tal vez a través de ese matrimonio, tal vez a través de tu ejemplo y de tu testimonio, tu cónyuge llegue a conocer al Señor Jesús. Y bueno, muchas gracias entonces por haberte tomado el tiempo de ver este video y quiero recordarte, no faltes a tu grupo de discipulado en Zoom esta semana. Este es el medio por el cual lo estamos haciendo ahorita. No podemos reunirnos físicamente, pero gracias a Dios tenemos estos medios tecnológicos para hacerlo. Entonces te invito a que ahora que estás terminando de ver este video, ora con respecto a las cosas que hemos hablado este día que encontramos en Nehemías capítulo 10 y prepara tu corazón para reunirte en este grupo de Zoom, para discutir algunas preguntas de repaso, algunas preguntas de aplicación, orar los unos por los otros y compartir un tiempo juntos de hermandad y comunión cristiana. Dios te bendiga. Vivamos para la gloria de Dios.